Bueno, pero muy buenas noches. Hola David, ¿cómo estás? María José, buenas noches. Bienvenidos ustedes. Que este sea un espacio de encuentro con el Señor y con la psicología. Me alegra mucho tenerlos aquí, eh, poder compartir con ustedes un poco lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en el grupo de Dancing for God. Es para mí un placer estar en este momento aquí. Ya vemos 6 conectados, ustedes me dirán si esperamos que lleguen más personas, vayan contándome cómo han estado, desde dónde se conectan. Quiero leerlos un ratico. María José, belleza tú, Dios te bendiga. María de los Ángeles, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, esperemos un ratico que se vayan conectando más personas, que sea Dios el que haga su obra esta noche. Necesito que me confirmen por favor cómo me están escuchando y cómo me están viendo, para que podamos tener un espacio muy ameno de conversación y de compartir. David, nos estás viendo desde Itagüí, qué alegría. Nilka, desde Panamá, qué bendición, bienvenida, este es tu espacio. Ok, me parece muy bien que me estén escuchando muy bien. Mari desde Panamá, bendiciones. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos de una vez? Para iniciar, me quiero presentar. Mi nombre es Lina Gómez, soy psicoterapeuta de Medellín, Colombia. Tengo como experiencia hace 3 años el acompañamiento psicoterapéutico a personas y además de eso también el acompañamiento espiritual. Yo no percibo mi profesión si no es de la mano de Dios, porque Él es el que conduce mi método, Él es el que conduce mi existencia y Él es el que me lleva a darle de ese amor que Él me transmite a Él. Quiero invitarlos muy especialmente a que adapten un lugar en el cual ustedes puedan estar en silencio, ¿sí? En el cual ustedes se regalen un espacio para ustedes mismos. Vayan corriendo, por favor, y se ubican en un lugar en el que haya silencio y en el que podamos empezar a mirar hacia adentro. Porque no hay mejor manera de iniciar este espacio que pidiendo lo que debemos pedir, que es el Espíritu Santo. Cántalo ahí, óralo ahí. El que canta ora 2 veces. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
quiero conocer. Ven Espíritu, Espíritu, ven. Te quiero invitar ahí, hermano, que donde estás, cierres tus ojos. Amado Maestro, queremos en esta noche, primero que todo, darte gracias. Gracias, Papito Dios, porque por ti es que coincidimos en este espacio. Gracias por tu maravillosa misericordia en estos tiempos de pandemia. Solo tú sabes, Señor, las personas que están aquí conectadas, las necesidades que tienen de sanar sus pensamientos, sus emociones, su economía, las cadenas que no le permiten fluir en su existencia. Que seas tú, Maestro, la persona que hoy les hable. No sea yo, Señor. Que seas tú el que les hable al corazón y el que en realidad les comunique el mensaje que deba comunicarse. Sean ministros de danzas o no, Señor, pero que sigan danzando en tu misericordia, en cada una de sus labores, en cada una de sus profesiones, en cada uno de sus ministerios, amado Maestro, en su matrimonio, en su relación de pareja, en su relación con papá, en su relación con mamá. Que seas tú, amado Maestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, hemos empezado, considero yo, de la mejor manera, y es orándole al que hizo posible el hecho de que estemos aquí esta noche. Resulta que hoy nos convoca un tema muy interesante y que ha sido muy poco explorado por la psicología. Alguien que por favor nos diga por ahí cuál es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, les voy a contar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la danza como elemento psicoterapéutico, la danza para Dios como elemento psicoterapéutico, perdón. Resulta que vamos a empezar contando un poco sobre mí, ¿sí? Yo quiero que ustedes conozcan la manera en la que Dios ha convertido mi lamento en baile, ¿sí? ¿Y cómo es ese baile? Ese baile ha sido a través de la psicología, a través del servicio, a través de el amor a mis hermanos, a través de comunicar su amor por medio de lo que soy. Gracias, David. Sí, la danza para Dios como elemento psicoterapéutico. Bueno, les cuento un poco. Tengo 25 años. Y la principal pregunta que me suscita en este momento es ¿cómo conocí de Dios? ¿Sí? Desde mis 5 años ha sido un largo caminar y un muy bonito caminar de la mano de Dios y de Mamita María. Han habido momentos de dificultad, sí, no se los voy a negar, pero ellos me han sostenido, han sabido moldear mi corazón y moldear mi existencia, restaurar mi familia, ¿sí? Hace 3 años pasé por un desierto muy difícil en mi vida, incluso antes de terminar psicología, ¿sí? Porque los médicos también nos enfermamos. Los médicos del alma también nos enfermamos, no solamente los médicos físicos. Entonces, resulta que antes de terminar psicología yo pasé por un desierto muy difícil y fue a través de ese desierto que yo le dije sí a Dios, ¿sí? Ya le venía diciendo desde mis 5 años, pero a mis 22 años le reconfirmé ese sí a Él, ¿sí? ¿De qué manera?
Conocí del Señor a través de la Renovación Católica Carismática, a la cual amo profundamente, a través del grupo de jóvenes Juanca, al cual pertenezco desde hace 3 años. ¿Sí? Toda esta experiencia de formación, de conocer más de la palabra de Dios, conocer de los diferentes ministerios, conocer sobre mis dones y mis talentos, que considero que ha sido lo más valioso también, ha sido lo que ha encaminado mi ejercicio en la psicología, ¿sí? Ahora sigo perseverando en eso. La invitación es esa, hermanos, que ahora estamos en un aislamiento que llamamos social, pero no es un aislamiento espiritual. Dios te escucha cuando entras en la intimidad de tu cuarto. Dios también te ve ahí. Entonces dedícale también espacio a Él en oración y en ese crecimiento espiritual que a veces nos falta tanto, ¿sí? O en esa perseverancia para poder seguir comprendiendo muchas cosas. Porque no solamente la psicología o la danza son la respuesta, necesitamos también de otras ayudas, y una de esas, y la principal considero yo, es la espiritual. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es la danza, ¿sí? La danza en términos generales. Resulta que la danza es el baile, acción o forma de bailar siguiendo un ritmo de una música, ¿sí? No sé de pronto a ustedes qué ritmos les gusta bailar, ¿sí? O con cuáles siente que su personalidad está más conectada. Pero resulta que la danza para Dios es algo muy exclusivo, ¿sí? Es la danza comunicando el mensaje del amor de Dios. ¿Sí? Es tu cuerpo, es tu esencia y es tu personalidad diciéndole a ese hermano que hay un amor de Dios, ¿sí? La música en la cual se sigue el ritmo de esa danza son melodías del corazón de Dios, son construcciones por medio de la palabra de Dios, las alabanzas, en las cuales se reúnen también nuestros hermanos que son ministros de danza a comunicarnos el mensaje de Dios y ayudarnos en ese proceso de sanación. Resulta que la danza es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad, ¿sí? Y al ser muy antigua, tiene un valor simbólico, un valor como un ritual y un valor representativo, ¿sí? En él se incluyen elementos, se incluyen personas y se incluye un público, lo cual hace que sea impactante para las masas, pero más que para las masas, para el corazón, ¿sí? Y para el alma, porque están comunicando, como les decía ahorita, el mensaje de Dios. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de la psicoterapia? Yo que no sé de eso, ¿sí? Yo que nunca he ido a un psicólogo. Resulta que la psicoterapia es el espacio en el que te encuentras contigo mismo, ¿sí? En el que comprendes tus emociones, tus pensamientos, tus miedos más profundos y puedes llegar a sanar las heridas que creías que no tenían un sentido o no tenían una sanación. Esas heridas, hermanos, no nos definen, ¿sí? Y la psicoterapia, al igual que la espiritualidad, es lo que nos lleva a mirar hacia adentro, ¿sí? Todo este tiempo de pandemia que nos ha comunicado que sea cual sea el caos que haya afuera, lo importante es no dejar de mirar hacia adentro. O díganme si ustedes en este tiempo no han tenido mayor compartir con su familia, mayor entrega incluso a esa espiritualidad, mayor contacto con lo que en realidad tiene sentido, ¿sí? Porque muchas veces enfocamos la mirada al hecho de que debo conseguir dinero, ¿sí? De que debo complacer al otro, de que debo ir afuera para hacer misión.
pero resulta que también nuestra misión está en casa, ¿sí? Hay una frase que dice que nadie es peregrino en su propia tierra. Este tiempo de pandemia nos ha demostrado que también podemos ser peregrinos en nuestra propia tierra, ¿sí? Bueno, quisiera dejarles en claro que pueden expresar sus preguntas. Yo estaré aquí pendiente de sus comentarios para poderles responder oportunamente, ¿sí? Desde que yo me las sepa, claro está, porque no me las sé todas, pero si no me las sé, las buscamos. Bueno, entonces ya hablamos, el espacio de la psicoterapia es ese espacio en el cual tú puedes empezar a sanar todas esas heridas, pero hay algo muy importante y es el hecho de que tienes una persona que te está apoyando constantemente en ese proceso de sanación, ¿sí? De que esa persona también ha tenido sus batallas, de que ha tenido sus momentos oscuros, pero que aún después de esa oscuridad puede ser luz para ti, ¿sí? A través de la psicología y a través de sus métodos como tal, ¿sí? Esa persona ha tenido sus batallas, pero tiene una formación, ¿sí? O hemos tenido una formación para poder acompañar ese proceso. Y ese proceso enfocado hacia qué, ¿sí? Ese proceso enfocado hacia la trascendencia de ese ser y hacia el conectarse con las potencialidades. Entonces, ¿a qué lleva ese proceso psicoterapéutico? Nos lleva a comprender el porqué del sufrimiento y el para qué. Nos lleva a resolver algunas angustias existenciales que a veces no sabemos por qué ocurren. Y nos lleva a sanar también ese dolor que en ocasiones se presenta de manera física o psicológica, ¿sí? O dime tú, ¿en qué momento no te ha dolido alguna emoción? ¿En qué momento el dolor no se ha adueñado de tu vida? ¿En qué momento la sensación de vacío no ha podido ser llena con lo que en realidad necesita ser llena? ¿Sí? Entonces, haciendo la definición de lo que es la danza y la psicoterapia, confírmame por favor si me están escuchando bien aún. Y si me están viendo bien, ¿sí? Marlon, bendiciones. Dolly, bendiciones. Me dice que se está escuchando bien, pero el video está quieto. Entonces, por favor, cuéntenme. Listo. David, muchas gracias. Entonces, ya habiendo definido la psicoterapia y la danza, vamos a empezar a analizar las diferentes maneras de motivar esta danza, para Dios a través de lo que somos como humanos, ¿sí? Ok, bueno, entonces resulta que uno de los primeros elementos, y considero yo que es el principal, es la palabra, ¿sí? La palabra como persona, ¿sí? O el lenguaje verbal que nos lleva a comunicarle al otro lo que necesita, pero adicional a ello, me imagino que ustedes en su ministerio de danza, mientras están ensayando, también esperan que su líder esté animado, que su líder les esté comunicando cosas que sean agradables para ustedes y que les conecte en realidad con lo que deben conectar para poder danzar de la mejor manera. Y la otra palabra de la que no nos podemos olvidar, y es nuestro diccionario, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, resulta que cuando enfocamos bien esa palabra de Dios y enfocamos, bueno, me están diciendo que no me ven bien. Bueno, cuando enfocamos bien
la palabra de Dios. ¿Así me están viendo mejor? Cuando enfocamos bien la palabra de Dios y la palabra nuestra, podemos hallar cuál es la intención que tenemos al comunicar, ¿sí? Ya sea a través de lo verbal o lo no verbal, que es la danza como tal, el movimiento del cuerpo, ¿sí? Ok, gracias David. Lo visual, ¿sí? Es otra manera de motivar a las personas a que dancen y a que puedan tener en realidad la propiedad que se necesita para recibir el mensaje, que es un mensaje de Dios, ¿sí? El mensaje que se da a través de la danza para Dios no es un mensaje humano, es un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, esa conexión es muy importante. Y lo visual empieza a tener suma importancia porque es que los seres humanos de un 100% somos 90% visuales, si no es más, ¿sí? Entonces, cuando aparece lo visual como eso que está llamando la atención, es muy importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros, el primer contacto que tenemos es a través de la mirada con el otro, ¿sí? Estamos analizando constantemente su apariencia. No es lo que lo define, ¿sí? Esa apariencia no es lo que define al otro ni es lo que me define a mí. Estamos viendo colores y movimientos, ¿sí? Y ustedes, los ministros de danza, sí que saben combinar muy bien lo que son esos colores y esos movimientos. Los admiro muchísimo por ello. La otra situación que nos lleva a motivar al otro para danzar o para hacer parte de ese proceso psicoterapéutico a través de la danza es la interacción con los objetos, ¿sí? Yo escuchaba a nuestra hermana el pasado live hablando sobre los diferentes objetos que ustedes manejan en la danza. Entonces ella nos hablaba con muchísima pasión de lo que son los panderos, las banderas, los estandartes, ¿sí? Los mantos, los velos, las cintas, los abanicos, los aros de lluvia y las varas de guerra. Y también nos hablaba de las sombrillas, ¿sí? Y resulta que todo este universo simbólico del cual empezamos a hacer parte va comunicando mucho el mensaje de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es otra persona la que está ahí escuchando el mensaje de Dios a través de las alabanzas y está danzando y me está comunicando a mí un mensaje y me está ayudando en ese proceso de sanación. ¿Qué más terapéutico que eso? ¿Sí? También hay instrumentos, así es. Bueno. Percy, tienes totalmente la razón. Los ministros de danza están llamados a ser personas orgánicas, ¿sí? A ser personas que comuniquen esa vitalidad de Dios, a ser personas que estén en constante movimiento y no solamente a través de la danza, sino también en su vida, que expresen esa pasión por lo que hacen a las demás personas. Resulta que, otra de las maneras de motivar a las personas con la danza y con la danza para Dios es el hecho de que estamos en relación con otros, ¿sí? Que en el ministerio de danza al que pertenecemos siempre esté como principal opción el hecho de que las personas debemos estar en comunidad, ¿sí? Cuando un grupo no está bien, eso se siente. Cuando a un líder le falta alguna formación, también se siente. Cuando un ministro de danza no está bien, también lo sentimos. Porque así como estamos para transmitir el gozo de Dios, también somos humanos y en ocasiones no nos sentimos del todo bien, ¿sí? Hay otra situación y es el hecho de que
La imaginación también hace parte de ello, ¿sí? Lo que imaginamos va muy relacionado con la manera, pues en ustedes los ministros de danzas, en cómo escucho el mensaje y cómo lo actúo, ¿sí? Entonces ustedes saben qué movimiento hacer cuando es de ofrecimiento, qué movimiento hacer cuando es de recibir, ¿sí? Qué movimiento hacer cuando es de empezar a batallar esos demonios y sacar y soltar. Entonces también esa imaginación juega un papel súper importante ahí. Entonces, estas son las maneras de motivar. Los elementos terapéuticos que se generan a través de la danza y de la danza para Dios es el hecho de que hay una conexión entre mente, cuerpo y alma. ¿Sí? Hay una congruencia. ¿Y qué es la congruencia? La congruencia es la manifestación de que lo que yo pienso, hago, lo que yo pienso, siento y hago, es lo que estoy llevando como mensaje, ¿sí? Y la congruencia en cuanto a qué, en cuanto a esa formación espiritual también. Porque si no hay esa formación espiritual en el ministro de danza, o si no hay un contacto pertinente consigo mismo, muy difícilmente va a poder transmitir bien el mensaje y ayudar al otro a sanar, ¿sí? Porque para ayudar a otro a sanar hay que estar viviendo ese proceso de sanación. Y yo siempre les digo, no es ni siquiera el hecho de que yo ya hice un curso de sanación, duró 20 horas, entonces yo ya me sané. No, hermanos, es que el proceso de sanación es de toda la vida, ¿sí? El proceso de sanación es algo que en realidad nos va a llevar a comunicarle al otro lo que somos, ¿sí? Y a comunicárselo de manera auténtica. Yo he conocido casos de personas que no sanan sino hasta el último día de su vida, ¿sí? Cuando el Padre ya le da su bendición, ahí experimentó sanación. Entonces, hasta el último día de tu vida tienes ese permiso de empezar a sanar, ¿sí? Otro de los elementos terapéuticos es el hecho de que la danza para Dios nos va a ayudar a aumentar la autoestima y la percepción personal, ¿sí? ¿Cómo te estás viendo tú? ¿En realidad te estás viendo como esa persona amada por Dios? ¿Como esa persona que merece lo mejor o estás aceptando migajas? ¿Sí? ¿Cómo te estás percibiendo como mujer y como hombre? ¿Y cómo estás actuando de acuerdo con eso? ¿Qué mensaje le estás dando al mundo? Dios nos dejó en su palabra una gran misión y fue ser luz y sal para el mundo. ¿Cómo está siendo luz y sal para ese mundo? Pero resulta que para ser luz y sal para ese mundo necesitamos primero ser luz y sal para nosotros mismos. Bueno, otro de los elementos terapéuticos que podemos encontrar es el hecho de que podemos expresar a través de los movimientos el mundo interior, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han puesto a mirar las diferentes maneras en que danzan, ¿sí? Generalmente las personas, ¿sí? No es lo mismo bailar con una persona de la costa, ¿sí? O danzar con una persona de la costa a que sea una persona de otro tipo de nacionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la cultura también se impregna en nosotros y en nuestras creencias. Entonces eso es lo que expresamos también a través del cuerpo. Entonces a través del cuerpo podemos expresar ese mundo interior. El ministro de danza, a través de la danza para Dios, está expresando su mundo interior, está expresando sus emociones. Pero es muy bonito que aunque está expresando sus emociones, puede acompañar al otro a sanar sus emociones.
Otro de los elementos es la imitación, ¿sí? Ustedes como ministerios de danza siempre en sus ensayos organizan las maneras en las que van a comunicar el mensaje y de acuerdo también a lo que el Espíritu Santo les vaya comunicando, van a ir realizando la actividad, ¿sí? O su ministración. Entonces, resulta que en esa imitación, si el líder del ministerio de danzas no está bien en algún sentido, ya sea físico o emocional, eso se va a notar también en el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imitación es poder poner en diálogo el mundo del otro con el mundo mío, ¿sí? El otro cómo está haciendo las cosas y cómo las está comunicando y yo cómo las estoy llevando a cabo. Otro de los aspectos es la improvisación, ¿sí? Resulta que como ministerio de danza no es oportuno el hecho pues de que siempre haya pues como esa improvisación, porque lo de Dios debe ser lo mejor siempre, ¿sí? Entonces estamos súper disciplinados en un ensayo, estamos súper disciplinados en la formación espiritual, pero resulta que me refiero a la improvisación es en el sentido de que improvisar es el hecho de desconectar la mente, desconectar el pensamiento, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes ministros han estado ministrando en sus diferentes eventos y en sus pastorales y han sentido que su pensamiento está en otra parte? Que su pensamiento está en su angustia, que su pensamiento está en un dolor, ¿sí? Y es que a través de la danza también tú te puedes dar cuenta qué es lo que está sucediendo con tus emociones, ¿sí? Entonces, al momento de improvisar, me desconecto con el intelecto y me conecto con la emoción. Y al conectarme con la emoción, me conecto con Dios, ¿sí? Porque Dios es el dador de la vida y también es el dador de ese amor, ¿sí? Y es el que en realidad está dando el mensaje que yo le voy a transmitir al otro. Entonces, aparece otro elemento terapéutico y es el hecho de la creación. Los seres humanos somos llamados a crear por naturaleza. Yo les decía ahorita a ustedes, mi manera de danzar no es la danza para Dios, pero sí es la danza para Dios a través de mi vida y de mi ministerio a través de la psicología, ¿sí? Entonces yo a través de ese amor por la psicología y de ese amor por el hermano, construyo en realidad lo que el hermano necesita, ¿sí? Lo que el hermano en realidad puede llegar a contactarse, ¿sí? Y a través de la creación yo soy consciente de lo que hago con mis manos y con mi cuerpo, ¿sí? Que es un templo sagrado de Dios. Y como tal debe ser respetado y como tal debe ser tan amado para poder danzar bien y para poder danzarle a Dios, sí que más, ¿sí? Por acá Ministerio de Danza Unción de lo Alto me pregunta, ¿es correcto ministrar así? Sí, por favor, gracias David. ¿Me puedes dar más específicamente la pregunta? ¿Sí? Ministrar, pues porque he hablado de varios aspectos, entonces no sé a cuál te refieres. Te agradezco mucho. Bueno, el otro aspecto es que estamos en comunidad, ¿sí? Los seres humanos desde que nacemos estamos llamados a vivir en comunidad, o si no, no hubiéramos nacido en una familia, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Danzas es una comunidad para ti. Y como comunidad debe tener unas normas, debe tener un líder específico y debe tener unas funciones. Pero también debe tener una formación espiritual. Cuando se está en comunidad es complejo convivir. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente. Pero resulta que Dios nos ayuda a reconciliarnos con esas cosas para que no nos las tomemos de manera personal, sino que podamos llevar el mensaje aún compartiendo con ese hermano que es tan diferente a mí, ¿sí? Y también sucede en tu casa, ¿sí? Tu papá, tu mamá, tu hermano.
tus vecinos, son un mundo diferente. Pero entonces, ¿de qué manera estoy yo tramitando eso para poder estar en comunidad? Bueno, yo creo que Ministerio de Danza Unción de lo Alto me hacía la pregunta de que si es correcto ministrar, pues comprendo yo que es así. Desde ese aspecto emocional no tan bien, ¿sí? O cuando estamos decaídos de ánimo. Resulta que es dependiendo la situación, ¿sí? El Espíritu Santo hace obras maravillosas en ti, en mí, en tu familia, en todo el mundo, ¿sí? Y puede empezar y es el que empieza, perdón, ¿sí? Ok, cuando alguien está pasando por alguna situación, listo. Entonces, es el Espíritu Santo el que te está comunicando el mensaje y el que te está ayudando a comprender. Me pregunta si es oportuno ministrar así. Como les decía, depende. Depende del estado de ánimo en el que esté esa persona. ¿Sí? Porque es que el ministro de danzas es un instrumento de Dios y es un instrumento de amor. Pero ese amor se comunica cuando yo estoy sintiendo amor también. ¿Sí? Si por alguna situación hay un sentimiento de tristeza, debemos tener muy en cuenta el hecho de que nuestros estados de ánimo son ese conducto, acá como dice David, de mortificación, que es el que más le agrada a Cristo, ¿sí? Empezar a comprender esas situaciones, esos estados de ánimo y esas emociones es poder realizar las actividades independiente de ese estado de ánimo, ¿sí? Hay estados de ánimo que llegan a un estándar muy profundo, ¿sí? Como lo son la depresión, la ansiedad. Entonces, en ocasiones llevan a que la persona no quiera ministrar, ¿sí? O a que la persona no pueda servir de la manera que quiere servir y de la manera que lo merece Dios y sus hermanos. Entonces, es importante que en ese aspecto el ministro de danzas tenga muy claro qué quiere y cómo está haciendo los diferentes movimientos, ¿sí? Cómo está su vida espiritual. Si siente que faltan cosas ahí, pedir ayuda, ¿sí? Hoy el padre Abel me enviaba una frase que es muy, muy importante, ¿sí? Nuestro padre es el líder espiritual. Y con David pues hemos estado en reuniones y con Luigi y él hoy me enviaba una frase que considero que es supremamente importante para este espacio y es el hecho de que pedir ayuda no te hace débil, hermano. Pedir ayuda te hace valiente, porque así como le pides ayuda a Dios, puedes pedirle ayuda a tu hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona pudo haber atravesado por lo mismo, porque esa persona te puede dar un consejo, ¿sí? Y cuando veas que en realidad a veces esa ayuda está siendo poca, también puedas buscar de una ayuda profesional. Un psicólogo, ¿sí? Un médico. Muchas veces los diferentes dolores que experimentamos a través del cuerpo son cosas que no se han manifestado afuera desde lo emocional, ¿sí? En algún momento, cuando yo estaba en formación en psicología, un profesor nos decía que las personas que sufren del azúcar es porque quizá en ocasiones les ha faltado un dulce en la vida. ¿Qué dulce te está faltando a ti en esa vida? ¿Sí? Las personas que empiezan a sufrir de daños estomacales, ¿sí? El, el, el daño estómago, bueno, el estómago es el centro de las emociones, ¿sí? Cuando tus emociones no están bien, a ti te da gastritis, a ti te da de todo en cuanto al estómago, ¿sí? Otro centro de las emociones es la garganta. Cuando tú estás hablando o cuando tú estás ministrando y estás
cantando algo o alabando de una manera a Dios y sientes un taco aquí, eso te está queriendo decir algo, ¿sí? Porque tu cuerpo es la manera de comunicar hacia afuera. También el mensaje, ¿sí? El mensaje de amor o de desamor, ¿sí? Tú decides cuál es, pero ojalá primara en nuestra vida ese mensaje de amor. Bueno, por acá nos dice David, centrar la mirada en el Señor ayuda a enfocarse y sobreponerse a las emociones. Amén. Así es, David. Porque en realidad, quien crea el creador de todo es Dios, ¿sí? Entonces, Él te hizo a ti y me hizo a mí de la manera que nos hizo. Y creó nuestras emociones, no solamente nuestra apariencia física. Ivonne nos dice, al ministrar para Dios es importante hacerlo con alegría. Salmo 100, ok, Gálatas 2, 20. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Así es, amén, Ivonne. ¿Por qué? Porque es que entonces, ahorita el Padre Abel nos decía que es muy importante el hecho de que seamos orgánicos, ¿sí? Perdón, el Padre Percy nos decía que es muy importante que seamos orgánicos en el sentido de que ese gozo que tenemos dentro lo llevemos afuera, ¿sí? En el sentido de que ese gozo que está habitando en mí sea también partícipe para el otro. Bueno, por acá nos dicen, hermana Lina, San Ireneo de León nos dice en su tratado contra los herejes que hemos sido creados para dar gloria a Dios, bondad, verdad y belleza. Así es, amén, amén. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que seamos creados para la gloria de Dios es que lo que hacemos en este mundo no debe ser recompensado a nosotros, ¿sí? Es Dios quien lo recompensa cuando lo hacemos por amor a Él, ¿sí? ¿Por qué esa bondad? Porque es que si yo no estoy para el otro, ¿qué tan hijo de Dios soy? ¿Sí? ¿Y por qué esa verdad? La verdad es lo que nos lleva al auténtico conocimiento del amor, ¿sí? Si yo habito en verdad y yo me estoy conociendo, puedo llegar a amar a otro, ¿sí? Si yo estoy en ese proceso de sanación, puedo ayudar también a sanar al otro. Y la belleza, no en cuanto a lo físico, sino en que seas una chica linda o un chico lindo, ¿sí? Sino esa belleza en cuanto a las emociones, ¿sí? Yo siento que tengo un vacío, pero mi hermano también está sintiendo ese vacío y yo le puedo ayudar, así sea desde lo más mínimo, o indicarle dónde poder tener una ayuda eficaz, ¿sí? Porque muchas veces no es la manera como ayudamos o como servimos, sino que a veces no sabemos direccionar bien eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los psicólogos no nos la sabemos todas, ¿sí? En ocasiones hay que hacer remisión a medicina general, a psiquiatría, o hacer interconsulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no tengo la verdad absoluta, ninguno tenemos la verdad absoluta, porque vinimos al mundo para vivir en incertidumbre. A veces, estando tanto en falta, queremos como la certidumbre, como que todo esté ya y que todo esté como si fuera una receta, ¿sí? Pero resulta, hermano, que la vida no es una receta. La vida es dejar fluir lo que se vaya dando, ¿sí? Pero también trabajando para que lo que quieras que se dé se vaya dando, ¿sí? Porque Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. David por acá nos dice, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Ok, la fidelidad a Dios es tu reconocer esa debilidad y en realidad saber que en esa debilidad puedes tener una ayuda, ¿sí? Y que en esa debilidad la principal ayuda y el mejor terapeuta y el mejor médico es Dios, junto con Mamita María, pare de contar, ¿sí? Y que a veces necesitamos otro tipo de ayudas psicológicas, médicas, de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, entonces resulta que ya para cerrar, les quiero dejar un mensaje muy corto, ¿sí? Y es el hecho
ministro de danza y tú que no eres ministro de danza, que tu vida sea un instrumento, para expresar eso que te habita al hermano, ¿sí? Que estés trabajando continuamente en reconocer esas emociones y eso que no has reconocido o que aún te duele para poder ayudar al otro, ¿sí? Porque tú eres un mediador de ese mensaje de Dios y tú también debes estar bien, o si no también vas a transmitir cosas que no son adecuadas para ese proceso de sanación del hermano. Bueno, no sé si de pronto habrá alguna duda, si tengamos alguna intervención por parte de los participantes. Ok, bueno David, hagamos ese ejercicio de expresar los elementos a manera de síntesis. Listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos terapéuticos? ¿Sí? El hecho de que hay una conexión entre mente, alma y cuerpo. ¿Sí? Ese sería el primero. El segundo es que yo puedo mejorar la percepción de mí mismo, mi autoestima. Puedo expresar con movimientos mi mundo interior, lo que soy. ¿Sí? Ahí llevaríamos 3. El otro es la imitación. ¿Sí? El otro es la improvisación, la creación y el hecho de que se está en comunidad y que no se deje de estar en comunidad, hermanos, ¿sí? Ya sea en tu casa, ya sea en el ministerio de danzas, en el lugar que sea que estés habitando, que en realidad tú puedas sentir ese amor de Dios y ese poderle comunicar al hermano que Dios ha transformado tu lamento en baile. ¿Sí? Para cerrar quiero dejarles una melodía y que si quieren la dancen, ¿sí? Y que podamos seguir en este contacto a través de los live, que podamos seguir aprendiendo muchísimo. Y recuerden que en la página dejamos, pues David puso una encuesta que debe de ser resuelta por ustedes para que podamos seguir orientando estas actividades de formación de la mejor manera, ¿sí? Y de la manera que Dios así lo quiere. Les agradezco mucho por su participación, por estar dispuestos y estar atentos, por las diferentes reflexiones que nos compartieron en los comentarios y por sus preguntas. Y como les decía, entonces les voy a dejar un ratico pues una melodía mientras se acaba el live. Y recuerden que Dios es el que transforma su lamento en baile. Que se viste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Que se viste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré. Gloria mía, gloria mía, solo a ti danzaré. Gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, que se dice todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, que se dice todo de alegría. Por tanto a ti cantaré. Gloria mía, gloria mía, solo a ti danzaré. Gloria mía, gloria mía. Para adorarte, estoy agradecido, quiero cantarte, estoy
agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, por acá nos dejan una preguntita. Todavía tenemos tiempo. Gracias, David. ¿Cómo puede ayudar la danza para Dios como elemento terapia psicoespiritual a personas que tienen complejos, miedos y que son introvertidas? Listo, David. Muchas gracias por esa pregunta. Me parece interesantísima. Bueno, a las personas que tienen complejos, miedos y que son introvertidas, listo. A las personas que tienen complejos, ¿cómo les puede ayudar? La danza para Dios te lleva, y la espiritualidad, la formación espiritual, te lleva a concebirte como ese hijo de Dios, ese hijo amado, ¿sí? Entonces, sea cual sea el complejo que tú tengas, puedes empezar a sanar todos esos aspectos porque sabes que hay un amor más grande y que ese amor puede estar representado en ti, ¿sí? El tema de los miedos, ¿sí? Las personas que nos sentimos hijos de Dios, podemos expresar o podemos ser muy valientes al momento de actuar, ¿sí? En ocasiones hay miedos, pero Dios nos da el discernimiento para empezar a comprender esas situaciones y poder actuar en favor de. Y las personas que son introvertidas, ¿sí? La danza es el hecho de sacar afuera esas emociones, ¿sí? Sacar eso que nos habita y empezarlo a expresar, ¿sí? Pero aún así, también es el hecho de que como se está en comunidad, la introversión no es tan fácil que se presente cuando hay una buena comunicación en los ministerios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ya se están conociendo, ¿sí? O ya se han conocido, o ya saben cuáles son esos aspectos que hay que empezar a mejorar y fortalecer como red de apoyo para empezar a sanar esa introversión o esa extroversión, porque tenemos las personas que no expresan nada, pero tenemos las que también expresan muchísimo, y ese tipo de cosas también hay que empezar a equilibrarlas, ¿sí? Porque no es el hecho de expresar muchísimo o expresar muy poco, sino que es el hecho de que yo voy a comunicar el mensaje de Dios como me es dado. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Por acá la señora, el ministro de Danza Unción de lo Alto me dice, gracias, muy interesante, Dios la bendiga, toda la gloria para Dios, que es el que nos guió para poder construir este espacio. Dolly, con muchísimo gusto, bendiciones para ti también y para los tuyos. Mari, con mucho gusto, que Dios te bendiga también. Jessica, bendiciones para ti también. Y es con muchísimo gusto. Jacqueline, bendiciones para ti también y con mucho gusto. David, amén, amén y amén. Espero que nos sigamos viendo, que haya otra oportunidad de compartir, ¿sí? Tomándonos un café a través de estos medios. También podemos compartir así o de la manera que sea posible y que Dios nos vaya comunicando cómo lo debemos hacer, ¿sí? Recuerden que este es un espacio creado con mucho amor para ustedes y es una oportunidad de aprendizaje mutuo, ¿sí? Porque no solamente ustedes aprenden, quien está de este lado, pues por ejemplo yo hoy me llevo muchos aprendizajes también, ¿sí? Y es el hecho de reconocer eso, que la realidad es una co-construcción permanente, ¿sí? Tú construyes y yo también construyo a través de ello. Marlon, hermana Lina, es un regalo muy importante para nuestra iglesia, tu presencia. Gracias por darnos tu experiencia y Dios te bendiga mucho. Amén, Marlon. Y la experiencia me la ha concedido Dios, ¿sí? La experiencia me la ha concedido Él y los aprendizajes. Y sobre todo que Él ha sabido moldear mi corazón para que yo pueda compartir este tipo de espacios con ustedes y con muchas otras personas y acompañarlos en sus diferentes procesos. Clara, gracias, Dios te bendiga, la gloria es para Dios, amén, así es, la gloria es para Dios.
Maesco Marín, gracias, excelente tema, bendiciones. Tendremos más espacios para compartir, hermanos. Entonces, que mi Dios los bendiga, que puedan descansar muy plácidamente esta noche y que sobre todo se empiecen a preguntar cómo están manejando esas emociones y esos pensamientos también para la gloria de Dios, ya sea en su comunidad, en su casa o en sus diferentes espacios, ¿sí? En su ministerio de danza. Dios los bendiga y los guarde muchísimo, y Mamita María también. Un abrazo desde la distancia. Chao, chao. Cuídense mucho.